Aurelia Queiroz se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador. El alba gris apenas se abría paso a través de las tupidas cortinas del dormitorio. Esteban seguía dormido junto a su marido, respirando suavemente, de espaldas a la pared. Aurelia se levantó de la cama con cuidado de no perturbar su sueño y se dirigió al cuarto de baño. Encendió la luz y se miró en el espejo. Las ojeras delataban la noche en vela. Últimamente se despertaba a menudo en mitad de la noche y no podía dormir mucho tiempo, pensando en los cambios que se habían producido en su familia. Pero ahora no era momento para pensamientos tristes. Tenía que prepararse para la jornada laboral. Tras una ducha rápida, Aurelia bajó a la cocina. Su ritual matutino era el mismo: una taza de café cargado y una tostada con aguacate. Desayunaba sola. Esteban siempre se levantaba más tarde. Solían desayunar juntos, pero en los últimos meses él había empezado a quedarse hasta tarde en la oficina y ahora prefería dormir hasta tarde. A las 8:45, Aurelia se puso al volante de su Fiat blanco y se dirigió al centro de la ciudad. Su floristería, Jardines Secreto, estaba situada en una calle tranquila cerca de la plaza central. En los 5 años que llevaba abierta, la pequeña pero acogedora tienda se había ganado una clientela fiel y la reputación de ofrecer las flores más frescas e inusuales. Al aparcar en la entrada de servicio, lo primero que hizo Aurelia fue comprobar la temperatura de la cámara frigorífica. Estaba previsto que durante la noche llegara una entrega de orquídeas frescas procedentes de São Paulo. Una vez dentro, frunce el ceño. La temperatura es 3 grados superior a la normal. Eso podría haber dañado las delicadas flores. Maldita sea, murmura, comprobando el estado de las orquídeas. Afortunadamente, las flores estaban intactas, pero tenía que llamar a un técnico de inmediato. Aurelia sacó el teléfono y marcó el número del servicio técnico. Buenas tardes, soy Aurelia Queiroz, de Jardín Secreto. Tengo un problema con el compartimento frigorífico. La temperatura es más alta de lo normal. ¿Cuándo pueden enviar a un técnico? Señora Queiroz, desafortunadamente todos los capataces están ocupados hoy. Solo podremos enviar a alguien mañana por la mañana, respondió la voz indiferente en el receptor. ¿Mañana? Pero si tengo un nuevo cargamento de orquídeas. No sobrevivirán 24 horas a esta temperatura. Tras 10 minutos de tensas negociaciones, Aurelia consiguió acordar que el señor vendría esta tarde. Colgó el teléfono y se frotó las sienes con cansancio. El día acababa de empezar y los problemas ya se acumulaban. A las 8 llegó la ayudante Clara, una chica silenciosa de 22 años que trabajaba en la tienda por segundo mes. Aurelia la puso rápidamente al día y le encargó que se ocupara del reparto de la mañana, mientras ella se dedicaba a confeccionar ramos para la boda que se avecinaba. El pedido de la boda era grande e importante. La novia, hija de un influyente juez de la ciudad, había encargado adornos para todo el salón y 15 ramos para las mesas. Aurelia se encargó personalmente de este pedido, seleccionando cuidadosamente cada flor. Rosas blancas, frisias y eustomas debían crear una atmósfera romántica de celebración. Hacia las 10, una mujer alta con un caro traje pantalón entró en la tienda. Aurelia la reconoció enseguida. Era la madre de la novia, la señora Mendonça. «Quiero hacer un cambio en el pedido», dijo sin saludar. «Las rosas deben ser de color crema en lugar de blancas. Y añadir más vegetación. Los arreglos parecen demasiado sencillos». Aurelia sintió que todo en su interior se apretaba. Faltaban 3 días para la boda. Todas las flores ya estaban encargadas y parcialmente pagadas. «Señora Mendonça, hablamos del diseño hace un mes. Su hija ha aprobado todos los diseños. Las rosas blancas combinan perfectamente con los demás colores y con el concepto general del diseño», respondió con la mayor calma posible. «No me interesa lo que se aprobó hace un mes. Quiero rosas de color crema. Y eso está descartado». Aurelia pasó la hora siguiente al teléfono con los proveedores, intentando encontrar la cantidad adecuada de rosas de color crema de la mejor calidad. Parecía casi imposible. Todos los mayoristas locales habían agotado sus existencias con semanas de antelación. A mediodía la cabeza le daba vueltas. Clara se acercó insegura a la mesa donde Aurelia hojeaba los catálogos de los proveedores. «Señora Queiroz, han llamado del Banco de Flores de São Paulo. Pueden enviar las rosas de crema en el vuelo de mañana, pero el precio será un 40% más alto de lo habitual». Aurelia asintió en silencio. La diferencia de precio recaería sobre sus hombros. No podía cobrar a los clientes un extra por sus caprichos. Era un golpe para el presupuesto de la tienda, pero la reputación era más importante.
A la 1 de la tarde llegó el técnico de refrigeración. Resultó que el termostato había fallado y sustituirlo costaría una suma considerable. Aurelia firmó el recibo, intentando no pensar en que ese día le había costado casi un mes de beneficios. Después de comer, un mensajero entró en la tienda con un sobre pequeño. Dentro había un recibo de una joyería a nombre de Esteban, que había encargado algo hacía 15 días. Aurelia hizo girar el papel en sus manos. Faltaban 4 meses para su aniversario de boda, y su cumpleaños había sido hace un mes. ¿Para quién era el encargo? Guardó el sobre en el bolso y decidió preguntárselo a su marido esta noche. Tal vez fuera un regalo para su madre, aunque ella prefería las tiendas más conservadoras del casco antiguo. El resto del día transcurrió entre flores y clientes. Aurelia llamó 2 veces a la novia, intentando explicarle delicadamente la situación con el cambio de color de las rosas. Para su alivio, a la chica le horrorizó la idea de su madre e insistió en conservar las rosas blancas originales. A las 7 de la tarde, Aurelia cerró la tienda. Clara ya se había marchado, dejando todas las flores regadas y pulcramente dispuestas. Fuera lloviznaba ligeramente, convirtiendo la acera en un espejo que reflejaba las luces de los escaparates nocturnos. Al subir al coche, Aurelia sacó el teléfono. Un mensaje perdido de Esteban. Llego tarde a la oficina. No me esperes levantada con la cena. Volvió a guardar el teléfono en el bolso, sintiendo un vago malestar que crecía en su interior. Esteban se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Cenaba en casa cada vez con menos frecuencia. Algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas, como si una fina grieta atravesara la perfecta superficie de la felicidad conyugal. Tardaron casi 1 hora en llegar a casa. Los atascos del viernes habían convertido las calles en un lento arrastrarse de coches. Aurelia encendió la radio, tratando de distraerse de sus infelices pensamientos. El locutor hablaba alegremente del próximo carnaval, pero sus palabras parecían distantes e innecesarias. El sábado comenzó con un silencio ensordecedor. Esteban había regresado pasada la medianoche, y Aurelia ya había dormido, o fingido dormir. Ahora yacía en la cama, mirando el rayo de luz que entraba por las cortinas sueltas. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Se oían ruidos apagados en el piso de abajo. Su marido jugueteaba en la cocina. El olor a café recién hecho llenó lentamente la casa. Aurelia se puso una bata de seda y bajó. Y Esteban estaba de pie junto a la isla de la cocina, consultando algo en su teléfono. Llevaba unos pantalones caseros y una camiseta, el pelo peinado hacia atrás y húmedo después de correr por la mañana. Parecía fresco y despierto, como si ayer no hubiera trabajado hasta tarde. «Buenos días», dice Aurelia, mientras se acerca a la máquina de café. «Buenos días, te he preparado tu capuchino favorito», Esteban le indicó la taza, pero sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Aurelia se sentó a la mesa, calentándose las manos contra la taza caliente. Los fines de semana solían ser su momento especial. Desayunos tranquilos, conversaciones sobre todo, planes para el futuro. Ahora era como si hubiera crecido entre ellos un muro invisible de reticencia y distanciamiento. «He estado pensando en nuestra casa de campo», comenzó con cautela. «Hace 2 meses que no vamos. ¿Por qué no vamos hoy? Hace buen tiempo, podemos comer en la terraza». Esteban colgó por fin el teléfono. Algo parecido a la preocupación pasó por su rostro, pero rápidamente se sobrepuso. «Hoy no va a poder ser. Tengo una reunión importante con inversores a las 2. ¿En sábado? Antes no programabas reuniones de negocios los fines de semana». «Los tiempos cambian, querida. Estas personas volaron desde Río específicamente para las negociaciones. No puedo posponerlas». Terminó su café de un trago. «Y mañana le prometí a mamá que ayudaría con las reformas». Aurelia removió lentamente el capuchino que se enfriaba. Recordó cuando compraron la casa hacía 3 años. Una pequeña villa a 15 kilómetros de la ciudad, rodeada de un bosquecillo de eucaliptos. Habían pasado allí el primer mes después de comprarla, amueblando cada rincón, planeando el futuro jardín. Esteban decía que algún día se instalarían allí definitivamente, cultivarían verduras ecológicas y criarían abejas. ¿Y la semana que viene? ¿Quizá el sábado que viene? Trató de que su voz sonara despreocupada. «Veremos cuáles son las circunstancias. Ahora hay mucho trabajo, un proyecto importante». Esteban se levantó de la mesa. «Tengo que prepararme para la reunión.
No me eches de menos, cariño. Le dio un picotazo en la coronilla, un gesto tan familiar, pero que ahora le resultaba mecánicamente familiar. Aurelia se quedó mirando su ancha espalda mientras él subía las escaleras hacia su estudio. La casa se sumió en un silencio de fin de semana. Aurelia guardó los platos y cargó el lavavajillas. En la nevera se veían los restos de la cena de anoche. Ni siquiera sabía si su marido había comido cuando regresó tarde. El teléfono olvidado de Esteban vibró sobre la mesa. Mensaje entrante. Confirmando reserva para el próximo viernes. El remitente es Casa Verde, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Aurelia se quedó paralizada, mirando fijamente la pantalla del descolorido teléfono. Su aniversario no era pronto, su cumpleaños ya había pasado, el de él no era hasta dentro de 6 meses. Subió al despacho que compartían. Esteban trabajaba con los auriculares puestos, inmerso en su portátil. Su escritorio estaba perfectamente organizado. Pilas de papeles, un organizador, un soporte para bolígrafos. A ella le encantaba ver lo concentrado que trabajaba, cómo fruncía el ceño al repasar los números, cómo corregía a máquina sus gafas de ordenador. «Cariño, ¿quieres ir a comer a algún sitio?», preguntó ella, tomando asiento en el borde del sofá. Esteban se quitó los auriculares. «¿Perdona, qué?». «Ah, no. Comeré algo antes de la reunión. No quiero perder la concentración. ¿Podría cocinar algo?». «No hace falta, de verdad. Mejor descansa un poco, ve al balneario o queda con tus amigas». Se volvió a poner los auriculares, dando a entender que la conversación había terminado. Aurelia bajó al salón. En la repisa de la chimenea estaban las fotos de su boda. Parecían tan felices, tan enamorados. 5 años de matrimonio, 5 años de vida en común. ¿Cuándo había aparecido ese vacío entre ellos? El día se alargó interminablemente. Aurelia intenta leer, pero no consigue concentrarse. Encendió la televisión, pero la apagó a los 5 minutos. El ruido sin sentido no hacía más que molestarla. A las 2 bajó Esteban, impecablemente vestido con un traje gris. «No me esperes para cenar, puede que la reunión se retrase», dijo dirigiéndose a la puerta. «Creía que habías dicho que era una reunión de trabajo con inversores». «Sí, y después quizá algún networking informal. Ya sabes cómo es esto. Hay que mantener las relaciones». La puerta principal se cerró de golpe. Aurelia se asomó a la ventana y vio salir del patio el Mercedes plateado de su marido. Recordó cómo había comprado el coche hacía 6 meses, consultando con ella el color y el equipamiento. Y ahora ni siquiera le dice con quién queda por las tardes. El teléfono de Esteban seguía sobre la mesa de la cocina. Nunca se lo había olvidado en casa. Aurelia cogió el teléfono, pero la pantalla estaba bloqueada. Su marido había cambiado hacía poco la contraseña sin decirle la nueva. Antes no había habido secretos entre ellos. Subió al dormitorio y abrió el armario de la ropa de su marido. Las camisas colgaban perfectamente planchadas, los trajes en sus fundas. Un ligero aroma a perfume desconocido, no el que usaba Esteban, emanaba de los cuellos. Aurelia pasó la mano con cuidado por los bolsillos de la chaqueta que se había puesto ayer. Estaba vacía. En el cuarto de baño, un frasco de colonia nueva, no recordaba habérsela dado a su marido, estaba sobre un estante. Junto a él había un recibo de tintorería de hacía una semana de 3 camisas y un traje. Pero Esteban había estado en casa aquel día en camiseta y vaqueros, trabajando a distancia. La tarde cayó sobre la casa en un sofocante manto de soledad. Aurelia mantuvo encendida la luz del salón, sentada en el sofá a oscuras. A las 10 en punto, se oyó el ruido de un coche que se detenía. 1 minuto después sonó el clic de la cerradura de la puerta principal. «¿Por qué estás sentada a oscuras?». Esteban encendió la luz. Olía a vino y cigarrillos. Pensativo. «¿Qué tal la reunión?». «Productiva. Cansado como un perro. Me voy directo a la cama». Se dirigió a las escaleras, balanceándose ligeramente. «Te olvidaste el teléfono esta mañana». «Mierda, es verdad. Gracias por recordármelo». Cogió el teléfono de la mesa y subió sin decir nada más. El lunes empezó lloviendo. Grandes gotas tamborileaban sobre el techo de la tienda, creando un ritmo extraño. Aurelia estaba ocupada sacando las flores de la mañana, arreglando los ramos para que cada uno llamara la atención de los clientes. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus pesados pensamientos. Clara llegó tarde. Llamó para decir que se había quedado atrapada en un atasco debido a un accidente en la avenida principal. Aurelia no la regañó.
Solo le pidió que viniera lo antes posible. Había que comprobar el estado de las rosas entregadas el día anterior. A las 9 en punto sonó el teléfono. Aurelia vio el nombre de Esteban en la pantalla y contestó, tratando de calmar los latidos de su corazón. Buenos días, cariño. Hoy voy a llegar tarde. Una presentación importante para nuevos clientes. ¿Otra vez? Es la tercera vez esta semana. Aurelia intentó hablar con calma, pero la voz le temblaba traicioneramente. ¿Qué se le va a hacer? Los negocios llevan su tiempo. No me esperes despierta con la cena. La conexión se cortó antes de que ella pudiera responder nada. Aurelia dejó el teléfono sobre la encimera, sintiendo que en su interior crecía una irritación ahogada. Esteban ni siquiera le había preguntado cómo le iba, cómo iba el importante encargo de la boda. La primera clienta entró en la tienda, una señora mayor, cliente habitual que todos los lunes compraba claveles frescos para su jardín. Aurelia se obligó a sonreír y se sumergió en la rutina habitual de la jornada laboral. Al mediodía, el tiempo había mejorado. Los rayos del sol brillaban a través de la ventana, creando reflejos iridiscentes en los pétalos húmedos de las flores. Clara estaba arreglando pequeños ramos para el centro de oficinas, un trabajo semanal que le reportaba unos ingresos constantes. El teléfono de Aurelia volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Diga? Se hizo el silencio en el auricular. Luego se oyó la risa de una mujer y el sonido de la desconexión. Aurelia frunció el ceño y miró la pantalla. Un momento después, llegó un mensaje. Lo siento, número equivocado. Después de comer, el mensajero de la joyería, el mismo que había traído el recibo la semana pasada, entró en la tienda. Parecía avergonzado. Señora Queiroz, disculpe las molestias. Le enviamos un recibo por error. Era para otro cliente. Aurelia sacó en silencio el sobre de su bolso y se lo entregó al mensajero. Se marchó a toda prisa, haciendo una torpe reverencia. Aurelia lo miró y sintió que se le helaba la espalda. ¿Así que Esteban realmente no había hecho ningún pedido en la joyería? ¿O era un intento de ocultar su rastro? El día se alargó interminablemente. Aurelia realizaba mecánicamente las acciones habituales. Atender a los clientes, hacer ramos, comprobar documentos. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las rarezas de las últimas semanas. Los retrasos de su marido, el perfume desconocido de sus camisas, las llamadas aleatorias de números desconocidos. A las 4 llamó un proveedor de São Paulo. Señora Queiroz, me temo que tenemos un problema con las orquídeas para el pedido de la boda. El vivero ha informado de un retraso en la entrega. Pero la boda es en 2 días. Necesito esas flores. Estamos trabajando en una solución. Puede que tengamos que cambiar la variedad. Aurelia pasó la hora siguiente en tensas negociaciones, intentando encontrar un proveedor alternativo. Al final, consiguieron negociar una entrega urgente de otro vivero, pero a un precio mucho más alto. Estaba sentada en su escritorio calculando sus pérdidas cuando volvió a sonar el teléfono. El número de Esteban. ¿Sí? Hola, soy yo. Escucha, voy a dormir en el piso de la ciudad esta noche. Estoy demasiado cansado después de la presentación para salir de la ciudad. Tenían un pequeño piso en el centro de la ciudad, que habían comprado el primer año de casados y que ahora tenían alquilado. Pero el último inquilino se había mudado hacía un mes y aún no habían encontrado otro. El piso ni siquiera tiene ropa de cama, objeta Aurelia. Te compraré todo lo que necesites. No te preocupes, cariño. Nos vemos mañana. Había una extraña prisa en su voz. Por la tarde, al cerrar la tienda, Aurelia se fijó en el Mercedes plateado de su marido que pasaba zumbando por la calle. Pero su piso estaba en dirección contraria. Sacó el teléfono, quería llamar, pero cambió de idea. ¿Qué iba a decir? ¿He visto tu coche donde no debía? La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Aurelia encendió el televisor para que pareciera que había alguien más. En la mesa de la cocina había un periódico que se había olvidado por la mañana. Esteban siempre lo hojeaba durante el desayuno. En la última página había un anuncio de una casa de campo en venta en el mismo barrio que su propia casa. ¿Por qué estaba interesado en vender una propiedad allí? Subió a su despacho. La mesa estaba en perfecto orden, sin un solo papel de más. Antes era un desorden creativo. A Esteban le gustaba trabajar en varios documentos a la vez, esparciéndolos por toda la mesa. Ahora parecía guardar todos los papeles importantes en su despacho o en el portátil que siempre llevaba consigo. En el armario había una caja con documentos antiguos. Aurelia empezó a revisarlos.
facturas, contratos, pólizas de seguros. De repente, su mano se topó con un folleto satinado de una agencia inmobiliaria. Estaba fechado el mes pasado y contenía información sobre propiedades de lujo en su barrio. Varias páginas estaban dobladas, con anotaciones de puño y letra de Esteban en los márgenes. De pronto, en el silencio de la casa, se oyó el sonido de un mensaje entrante, el teléfono de Aurelia apoyado en el borde de la mesa. Un número desconocido, pero el mensaje había sido enviado claramente por error. Cariño, no puedo esperar a mañana por la noche. Espero que no te hayas olvidado de nuestro lugar especial. Aurelia borró el mensaje con dedos temblorosos. No quería pensar a quién iba dirigido realmente. No quería relacionar todos los pequeños detalles, los regresos tardíos, el perfume desconocido, las extrañas llamadas telefónicas, la casa de campo que habían dejado de visitar. El martes hizo un calor inusual para esta época del año. Aurelia se despertó temprano. El sol aún estaba saliendo por el horizonte, coloreando el cielo de un suave rosa. Esteban dormía a su lado, pues había llegado tarde la noche anterior. El leve aroma de un perfume de mujer emanaba de su almohada. Sin hacer ruido, salió de la cama y se dirigió al cuarto de baño. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas se oían a través de la ventana entreabierta. Aurelia abrió el grifo de la ducha, intentando quitarse la desagradable sensación que la perseguía desde que se había despertado. Las gotas de agua tamborileaban sobre sus hombros, pero el escalofrío interior no desaparecía. Cuando bajó a la cocina, vio que el café estaba listo. Esteban se había despertado antes que ella y había encendido la cafetera. Estaba sentado en la mesa de la cocina, consultando algo en su teléfono. «Buenos días», dijo Aurelia, sirviéndose un café. «Buenos días. ¿Qué tal has dormido?» Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. «Bien. Anoche volviste tarde». «Sí, la presentación se alargó y luego tuve que terminar los informes». Aurelia se sentó frente a su marido y le observó mientras se terminaba el café. Notó una mancha de pintalabios apenas visible en su camisa, un tono de pintalabios que ella nunca había usado. «¿Cenamos juntos esta noche?», preguntó, intentando que su voz sonara informal. «Lo siento, cariño. Eso no funcionará esta noche. Tengo una reunión importante con posibles inversores». Esteban se levantó de la mesa, le dio un beso en la mejilla y se dirigió escaleras arriba. Unos minutos después, Aurelia le oyó hablar por teléfono en el cuarto de baño. Su voz sonaba apagada, pero se podían distinguir frases sueltas. «Sí, esta noche a las 7. No, no sospecha nada. Claro que la echaba de menos». Aurelia se quedó paralizada en la puerta del baño, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Esteban hablaba en voz baja, casi un susurro, pero cada palabra resonaba en sus oídos con un estruendo atronador. «Me pondré ese traje que te gusta. Sí, he reservado. Estoy deseando conocerte». El sonido del agua al verterse ahogó el resto de las palabras. Aurelia se apartó lentamente de la puerta, bajó al salón y se sentó en el sofá. Le temblaban las manos y sentía un dolor sordo en la cabeza. 15 minutos después, Esteban bajó las escaleras, impecablemente vestido con un traje azul oscuro. Olía a perfume fresco, el mismo aroma desconocido que ella había notado últimamente. «Me voy. Hoy no almuerzo en casa». Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. «Esteban», lo llamó Aurelia, «¿con quién has quedado esta noche?» Se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. «Con inversores de São Paulo ya te lo he dicho». «¿Por qué?» «Por nada. Solo preguntaba». La puerta se cerró de golpe. Aurelia se asomó a la ventana y vio salir del patio el Mercedes plateado. Últimamente se sorprendía a sí misma mirando el coche, preguntándose a dónde iría realmente su marido. No podía concentrarse en el trabajo. Había confundido 2 veces los pedidos, olvidado llamar a un proveedor y respondido distraídamente a las preguntas de los clientes. Clara miró preocupada a su jefe, pero no se atrevió a preguntarle nada. A la hora de comer, Aurelia intentó llamar a Esteban, pero no lo cogió. Al cabo de un minuto, volvió el mensaje. «En una reunión te llamo más tarde». Ella sabía que no le devolvería la llamada. El día se hizo interminable. Cada vez que se abría la puerta de la tienda, Aurelia se estremecía, aunque no sabía a quién esperaba ver. Tal vez esperaba que Esteban apareciera de repente con un ramo de flores, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. A las 6 en punto, cerró la tienda y subió al coche.
Sus manos giraron automáticamente el volante hacia la zona de restaurantes. Conocía todos los lugares favoritos de Esteban, los restaurantes caros donde celebraba sus reuniones de negocios. Aparcó en la esquina y estuvo casi una hora sentada en el coche, observando la entrada de Casa Verde, el mismo restaurante que le había enviado el mensaje de confirmación de la reserva. A las 7 en punto, se detuvo un Mercedes plateado que le resultó familiar. Esteban salió del coche, se ajustó la corbata y miró a su alrededor. Estaba claro que esperaba a alguien. Aurelia se agarró al volante. 5 minutos después, un taxi se detuvo frente al restaurante. Bajó una joven con un elegante vestido negro. Aurelia no pudo verle la cara, pero notó que el rostro de su marido se iluminaba al verla. Se dieron un abrazo, demasiado largo para ser un simple saludo, y entraron en el restaurante. Aurelia arrancó el coche y condujo hasta su casa, realizando mecánicamente las acciones que le eran familiares. Con el piloto automático, aparcó, subió a la casa y encendió la luz del vestíbulo. En la mesita del salón estaba el diario olvidado de Esteban. La abrió. Las páginas estaban impolutas. Guardaba todas sus citas y contactos solo en su teléfono, que nunca dejaba desatendido. En el dormitorio, Aurelia abrió el armario con la ropa de su marido. Trajes, camisas, corbatas, todo perfectamente planchado y colgado por colores. Pasó la mano por la manga de la chaqueta que llevaba ayer. Algo crujió en el bolsillo. Una tarjeta de visita de una agencia inmobiliaria con una nota manuscrita en el reverso. Llámame cuando tengas una cita. Sa. El teléfono vibró. Un mensaje de Esteban. La reunión se está retrasando. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Aurelia borró el mensaje sin contestar. Bajó a la cocina, se sirvió un vaso de vino y se sentó a la mesa. Delante de ella había una tarjeta de visita con una misteriosa letra G, como burlándose de todos sus miedos y sospechas. A las 11 oyó el ruido de un coche que se detenía. La puerta principal se abrió y se oyeron pasos en el pasillo. ¿Todavía estás despierta? Esteban parecía sorprendido de verla en la cocina. Esperándote. ¿Qué tal la reunión con los inversores? Productiva, cansado como un perro. Se aflojó la corbata. Voy a ducharme y a dormir. Esteban, le llamó ella. Quiero hablar. Hagámoslo mañana, ¿de acuerdo? Estoy muy cansado. Subió las escaleras sin mirarla siquiera. El miércoles empezó con dolor de cabeza. Aurelia se despertó con la cama vacía. Esteban se había ido antes del amanecer, dejando una breve nota sobre la mesa de la cocina. Reunión temprano en la oficina. Vuelvo tarde. La letra era apresurada, descuidada, nada que ver con su pulcra caligrafía habitual. Llamó a Clara y le avisó de que hoy llegaría más tarde. La chica podía arreglársela sola. El trabajo matutino en la tienda le resultaba familiar. Aurelia marcó el número de su amiga de toda la vida, Mariana Bonfim. Hola, ¿podemos vernos esta mañana? Tengo que hablar. La voz de Mariana en el auricular sonaba preocupada. Por supuesto, cariño. Ven a la cafetería a las 9, estoy terminando la bollería de la mañana. La cafetería de Mariana estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de arquitectura colonial y techos altos. El aroma a pan recién horneado y café saludó a Aurelia en la entrada. Apenas había clientes a esas horas, solo un par de ancianos leyendo el periódico en una mesa de la esquina. Mariana salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Llevaba el pelo oscuro recogido en un práctico moño y harina en la mejilla. Ella misma cocinaba todos los postres de la cafetería. Al ver la cara de su amiga, asintió en silencio en dirección a la pequeña habitación que había detrás de la cocina, donde solía descansar el personal. Cuéntamelo a mí. Mariana puso delante de Aurelia una taza de café caliente y un plato de bollos de canela recién horneados. Aurelia empezó a hablar, despacio al principio, eligiendo las palabras, y luego cada vez más deprisa, como si hubiera estallado un dique. Habló de los regresos tardíos de Esteban, de las extrañas llamadas telefónicas, de la conversación escuchada en el baño, de la mujer del vestido negro fuera del restaurante. Mariana escuchó en silencio, frunciendo cada vez más el ceño. Cuando Aurelia terminó, se levantó y sacó de su taquilla una botella de vino de Oporto añejo. Sin duda es demasiado pronto para el alcohol, pero la situación lo requiere. Sirvió 2 tragos. Escúchame con atención, amigo. Ya pasé por esto hace 5 años con Pedro, ¿recuerdas? Aurelia hizo memoria. El marido de Mariana se había ido con una joven empleada de su empresa.
dejándola con 2 hijos y una cafetería que entonces apenas salía a flote. Lo primero que tienes que hacer es ver a un abogado, no mañana, ni dentro de una semana, sino hoy, y no le digas nada a Esteban todavía. Pero tal vez me equivoque, quizás son solo coincidencias. Mariana negó con la cabeza. Cariño, ni tú misma te lo crees. Perfume desconocido, encuentros tardíos, conversaciones secretas. El clásico kit del marido infiel. Confía en mi experiencia. Sacó una tarjeta de visita del bolso. Estos son los contactos de Rodrigo Pacheco. Me ayudó con mi divorcio. Lo hizo todo rápida y profesionalmente. Llámale. Divorcio. Aurelia dijo la palabra en un susurro, como si temiera hacerla real. Quiero decir, estuvimos juntos durante 5 años. Teníamos planes, sueños. Por eso necesitas un buen abogado. Compartís un negocio, una propiedad. Si Esteban realmente tenía una amante, probablemente ya haya pensado en cómo proteger sus bienes. Mariana se sentó junto a su amiga, le pasó el brazo por los hombros. Mira, sé cuánto te duele. Sé que quieres creer lo mejor, darle la oportunidad de explicarse. Pero si empiezas a hacer preguntas ahora, él se volverá más cauto. Y necesitas pruebas, para el tribunal y para ti. Aurelia hizo girar entre sus manos la tarjeta de visita del abogado. El pesado papel blanco con letras en relieve, el tipo de letra estricto. Todo hablaba de solidez y profesionalidad. ¿Y si meto la pata? Quizá debería intentar hablar con él. ¿Y qué dirá? ¿Que trabaja hasta tarde? ¿Que está reunido con inversores? ¿Que lo ha entendido todo mal? Mariana habló con dureza, pero se notaba la preocupación en su voz. Lo negará todo hasta el último momento, hasta que le pongas delante pruebas irrefutables. Así funciona la psicología masculina. Al otro lado de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un triste acompañamiento a su conversación. Desde la cafetería llegaban las voces apagadas de los clientes, el tintineo de los platos, el silbido de la cafetera, los sonidos habituales de una vida normal que de repente parecía tan lejana. ¿Sabes qué es lo peor? Aurelia se quedó mirando la lluvia que caía por la ventana. No puedo dejar de pensar que quizás sea culpa mía. Quizá no prestar suficiente atención, trabajar demasiado. ¡Basta! Mariana golpeó la mesa con la palma de la mano. Es su táctica favorita, hacernos sentir culpables. Eres una mujer hermosa, una empresaria de éxito. Si él no supo apreciarlo, es su problema, no el tuyo. Él se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora vas a llamar a Pacheco y concertar una reunión. Luego irás a tu tienda y trabajarás normalmente. Esteban no debería notar ningún cambio en tu comportamiento. ¿Y después? Luego procederemos como dicten las circunstancias. Lo principal es reunir pruebas. Fotografías, grabaciones de conversaciones, declaraciones de testigos, cualquier cosa que pueda corroborar el engaño. Aurelia sacó su teléfono. Le temblaron los dedos al marcar el número del abogado. Al tercer timbrazo, una voz masculina y segura contestó. Aquí, Rodrigo Pacheco. Hola, me llamo Aurelia Queiroz. Necesito asesoramiento sobre un posible divorcio. Quedaron en verse a la mañana siguiente. Aurelia dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Mariana le acarició la espalda en silencio. Saldrás de esta, dijo finalmente. Eres más fuerte de lo que crees, y yo estaré a tu lado pase lo que pase. El despacho del abogado Rodrigo Pacheco estaba en un moderno centro de negocios del distrito financiero de la ciudad. Aurelia subió a la 12ª planta, donde la recibió una elegante recepcionista vestida con un estricto traje gris. Señora Queiroz, el señor Pacheco la espera. El despacho del abogado estaba amueblado con un lujo discreto. Muebles de caoba oscura, sillones de cuero y paredes con paneles de madera. Rodrigo Pacheco era un hombre de mediana edad, de mirada atenta y sienes canosas. Siéntese, por favor, me indicó la silla frente a su escritorio. Mariana me ha contado su situación, pero me gustaría que me contara todos los detalles personalmente. Aurelia empezó a narrar despacio, con cuidado de no omitir detalles importantes. Pacheco escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su rostro permaneció impasible, solo sus ojos se endurecieron cuando ella relató los signos evidentes de la infidelidad. ¿Así que usted y su marido comparten un negocio?, preguntó cuando ella terminó. No exactamente. Cada uno tiene el suyo,
Yo tengo una floristería y él, una empresa de construcción, pero parte del capital inicial de mi negocio son nuestros ahorros conjuntos. Pacheco asintió y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Tenemos que proceder con mucho cuidado. Si sus sospechas son ciertas, es probable que su marido ya esté preparando un posible divorcio. Es posible que esté intentando ocultar bienes o redistribuir la propiedad a testaferros. Abrió su portátil y empezó a teclear rápidamente. Necesito copias de todos los documentos. Certificado de matrimonio, escrituras de propiedad, extractos bancarios del último año, los papeles de constitución de su tienda. Cuanta más información recopilemos ahora, mejor podremos proteger sus intereses. Pasaron la siguiente hora recopilando la lista de documentos necesarios. Pacheco explicaba con claridad y sin rodeos, sin perder el tiempo con compasión o consuelo, cosa que Aurelia agradecía. Ahora las pruebas de la traición, golpeó la mesa con la pluma. Necesitamos algo más sustancial que conversaciones escuchadas y comportamientos extraños. Fotos, vídeos, declaraciones de testigos, algo que presentar ante el tribunal. ¿Pero cómo lo conseguimos? De momento, sigue observando y registrando cualquier cosa sospechosa. Anota fechas, horas, lugares. Guarda todos los mensajes y detalles de las llamadas. Si le ves con su supuesta amante, haz fotos, pero con cuidado, sin llamar la atención. Sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. Esto es un borrador de la demanda de divorcio. Prepararé todo el papeleo necesario para que esté listo cuando lo necesites. Lo importante ahora es no asustarle antes de tiempo. Aurelia cogió la carpeta, pasando los dedos por la lisa superficie. Dentro estaban las hojas que podían destruir su matrimonio, tan simples en apariencia, tan aterradoras en realidad. ¿Y si me equivoco? Le temblaba la voz. ¿Y si todo esto no es más que un malentendido? Pacheco se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. En 20 años de práctica, he aprendido a distinguir entre los problemas reales y las sospechas descabelladas. En su caso, por desgracia, el panorama es bastante típico. Pero la decisión es siempre suya. Podemos detener el proceso en cualquier momento. Abrió la agenda. Sugiero que nos reunamos dentro de una semana. En ese tiempo, reúna todos los documentos de la lista. Una cosa más. Consigue una cuenta bancaria separada, preferiblemente en un banco distinto del que compartes con tu marido. ¿Por qué? Es una precaución habitual. Si llega el divorcio, necesitarás tus propios fondos. He visto casos en los que los maridos han bloqueado las cuentas conjuntas, dejando a sus mujeres sin dinero. Aurelia recordó cómo Esteban le había ofrecido recientemente transferir todas las finanzas de la tienda a una cuenta conjunta, por comodidad. Ella se había negado entonces, alegando que así era más fácil llevar la contabilidad. Una cosa más. Pacheco sacó una tarjeta de visita y escribió algo en el reverso. Este es mi número de teléfono móvil. Llámame en cualquier momento si hay una emergencia. Cuando Aurelia salió de la oficina, ya era mediodía. Subió al coche y sacó el móvil. 3 llamadas perdidas de Esteban. Mientras pensaba qué contestar, recibió un mensaje. ¿Dónde estás? Llamé a la tienda. Clara dijo que te habías ido por negocios. Sus dedos se posaron sobre el teclado. Pacheca estaba avisada, pero no había cambiado de comportamiento ni sospechado nada. Escribió. Estaba en casa del proveedor, discutiendo los pedidos del mes que viene. Voy de camino a la tienda. La respuesta llegó al instante. De acuerdo. Llegaré tarde esta noche. Reunión importante con contratistas. Aurelia dejó el teléfono en el asiento de al lado. Ahora cada mensaje que enviaba, cada palabra parecía mentira. Sacó la lista de papeles que Pacheco había recopilado. La mayoría de los papeles estaban guardados en casa, en el estudio, pero ¿cómo podía llevárselos sin levantar sospechas? Clara la esperaba en la tienda con un montón de facturas. Había llegado otra entrega de flores. Aurelia se sumergió en su trabajo habitual, tratando de no pensar en la carpeta con documentos que yacía en el maletero de su coche. Por la tarde, de vuelta a casa, subió al despacho que compartían. En la pared del fondo había un gran archivador, donde ella y Esteban guardaban siempre todos los papeles importantes. Aurelia empezó a revisar metódicamente las carpetas y a hacer fotos con el móvil de los documentos que necesitaba. El certificado de matrimonio, el contrato de compraventa de la casa de campo, la documentación del coche, los extractos bancarios. Fotografiaba todo lo que caía en sus manos.
Una de las carpetas contenía un antiguo acuerdo prenupcial. Lo habían firmado antes de la boda, pero entonces le había parecido una mera formalidad. De repente, la puerta principal se cerró de golpe. Aurelia apiló rápidamente los papeles en el armario y encendió el ordenador. Debía parecer que estaba trabajando con documentos de la tienda. ¿Estás en casa? La voz de Esteban sonó sorprendida. Creía que hoy ibas a llegar tarde a la tienda. Decidí hacer algo de papeleo en casa. Trató de mantener la voz tranquila. ¿Qué tal la reunión? Bien. Voy a cambiarme y volver a la oficina. Tengo que terminar un proyecto. Subió las escaleras y unos minutos después, Aurelia oyó el sonido del agua corriendo en la ducha. Rápidamente comprobó las fotos que había hecho. Todas las páginas importantes salían con claridad. Pacheco había advertido que algunos documentos podían ofar de repente, así que había que hacer copias lo antes posible. Esteban bajó 15 minutos después, oliendo a perfume fresco. Llevaba el mismo traje que para las reuniones especiales, azul oscuro, perfectamente entallado. No me esperes esta noche, le dio un beso en la mejilla. El proyecto es por la mañana. El viernes había sido especialmente caluroso. Aurelia se despertó con el ruido de un coche que aparcaba. Esteban no llegaba a casa hasta poco antes del amanecer. Se quedó quieta, oyéndole subir las escaleras con cuidado, procurando no hacer ruido. La puerta del cuarto de baño crujió al abrirse y el agua corrió. Últimamente volvía de madrugada cada vez con más frecuencia o no llegaba a casa, excusándose con el trabajo urgente en un nuevo proyecto. Pero ya no olía a cigarrillos y café, como solía hacerlo después de las reuniones nocturnas. Ahora sus camisas olían a perfume de mujer y a vino. Esteban se deslizó hasta el dormitorio, con cuidado de no despertar a su mujer. Aurelia se hizo la dormida, respirando acompasadamente. Le oyó sacar una camisa nueva del armario, con la hebilla del cinturón tintineando. «Sé que estás despierta», dijo de pronto. Aurelia abrió los ojos. Esteban estaba de pie junto a la ventana, abotonándose los puños de su camisa blanca como la nieve. A la luz de la mañana, su rostro parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. «Siento haberte despertado». Una reunión urgente se prolongó hasta altas horas de la madrugada. A las 3 de la mañana, gran inversor de Europa, diferencia horaria, ni siquiera pestañeó ante la obvia mentira. «Tengo que estar en la oficina en 1 hora. ¿Cenamos juntos esta noche?» Aurelia se sentó en la cama. «Claro, ¿a qué hora te espero?» «¿Qué tal a las 8 en nuestro restaurante favorito?» Se acercó y le besó la frente. Olía a pasta de dientes mentolada y a perfume ajeno. Cuando la puerta se cerró tras él, Aurelia se levantó y se acercó a la ventana. Un Mercedes plateado salía del patio, llevando a su marido a un destino desconocido. Sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Esteban había retirado una cantidad considerable de su cuenta en la última semana. En la columna de destino del pago, había un borroso «gastos de empresa». En la tienda se sorprendió al encontrar un enorme ramo de rosas blancas con una tarjeta de Esteban que decía: «Nos vemos esta noche, amor». Clara se deleitó con las flores, pero Aurelia vio algo falso en el gesto, algo artificioso. Él solía regalarle sus orquídeas favoritas, no las rosas normales de la floristería del distrito comercial. El día transcurrió lentamente. Aurelia realizaba mecánicamente el trabajo habitual: tomar pedidos, hacer ramos, comunicarse con los clientes. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la cena. ¿Por qué esa ostentosa atención? ¿Intentaba acallar sus sospechas o estaba preparando una conversación desagradable? A las 7 se fue a casa a cambiarse. El dormitorio estaba en perfecto orden. El ama de llaves había venido por la mañana. En el tocador había frascos de perfume que Esteban le había regalado en vacaciones. Aurelia cogió uno, un regalo de las últimas Navidades. Ahora el olor le parecía extraño y fuera de lugar. Eligió un vestido negro que solía gustarle a su marido. Al mirarse al espejo, Aurelia notó cómo su rostro se había vaciado en las últimas semanas, cómo sus rasgos se habían afilado. Las noches en vela y la tensión constante habían dejado huella. El restaurante Casa Verde les recibió con luces tenues y música suave. El maitre los condujo a una mesa al fondo de la sala, la misma en la que Aurelia había visto a su marido con un desconocido hacía unos días. Reprimió las ganas de levantarse y marcharse. Esteban estaba inusualmente animado, hablando mucho de trabajo, preguntando por la tienda. Había pedido vino caro y sus platos favoritos. Desde fuera debían de parecer la pareja perfecta,
un hombre de negocios de éxito y su elegante esposa. «Tengo noticias para ti», dijo cuando llegó el postre. «¿Recuerdas aquel terreno junto a nuestra casa de campo? Estoy pensando en comprarlo. Podríamos ampliar el terreno, hacer un gran jardín como siempre has querido». Aurelia se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Así que para eso eran los folletos inmobiliarios? Pero, ¿por qué ahora? «Es una gran inversión», dijo con cautela. «¿Estás segura de que ahora es el momento adecuado?» «Nunca ha habido un momento mejor», sonrió él, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Por cierto, mañana voy a ir hasta allí para ver cómo está la casa. ¿Por qué no vienes conmigo?» Se le encogió el corazón. Mañana era sábado, el fin de semana en el que solía inventar excusas para no salir de la ciudad. «Lo siento, cariño, pero mañana tengo una cita importante. Una fiesta de aniversario en el club de campo. Tengo que supervisar personalmente la entrega y la decoración». Ahora le tocaba a él ponerse tenso. Por una fracción de segundo, algo brilló en su mirada. ¿Alivio? «Lástima. Bueno, en otra ocasión». Le hizo una seña al camarero y pidió la cuenta. En el camino de vuelta apenas hablaron. Esteban conducía silbando alguna melodía. En los semáforos su teléfono vibró y él lo bajó rápidamente. En casa, subió directamente a su despacho, alegando una urgencia laboral. Aurelia le oyó hablar con alguien. Las palabras eran indistintas, pero su voz sonaba íntima. Nada que ver con una conversación de negocios. Se sentó en el salón, repasando los detalles de la velada. Las ostentosas atenciones, la inesperada oferta de salir de la ciudad, la extraña historia del solar. Algo se estaba cociendo, algo importante, pero ella no lograba averiguar qué era. A las 11:30 Esteban bajó con un maletín. «Llamada urgente de la oficina, tengo que irme», espetó. «No me esperes levantado, puede ser muy tarde». «¿El viernes por la noche?» «Los negocios no conocen el fin de semana, ya me entiendes». Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la puerta. Aurelia se asomó a la ventana. Un Mercedes plateado salió del patio y no giró hacia la oficina, sino en dirección contraria. Sacó el teléfono y marcó el número de Rodrigo Pacheco. «Está tramando algo», dijo cuando contestó el abogado. «Toda esta cena, la charla sobre la compra de land, algo no va bien. Puede que esté preparando el terreno para la división de la propiedad». La voz de Pacheco sonaba cansada. «Probablemente quiere demostrar que invirtió dinero para desarrollar la propiedad común. ¿Has comprobado sus extractos de cuenta?» «Sí, grandes retiradas de efectivo en el último mes. Y también se ofreció a ir a la casa de campo mañana». «¿Pero te negaste?» «Por supuesto que lo hice. Dijo que estaba ocupada en el trabajo». «Es cierto, probablemente se reunirá con ella allí mañana. Necesitamos fotos, vídeo, cualquier prueba». Aurelia cerró los ojos. «No estoy segura de estar preparada para ver esto por mí misma». «Nadie está nunca preparado para algo así». La voz de Pacheco contenía simpatía por primera vez. «Pero sin pruebas, no podemos proteger tus intereses en un divorcio. Depende de ti». El sábado empezó con una llamada temprana de Esteban. Aurelia acababa de salir de la ducha cuando sonó el teléfono. «Buenos días, cariño. Voy a salir de la ciudad para revisar la casa. ¿Seguro que no quieres acompañarme?» «Tengo una reserva en el club de campo. Te lo dije ayer». Intentó que su voz sonara tranquila y natural. «Sí, claro, lo siento, se me olvidó. Bueno, entonces nos vemos esta noche». Aurelia colgó el teléfono y miró el reloj. Las 9 de la mañana. No había reserva en el club de campo. La tienda solo estaba abierta hasta la hora de comer los sábados. Se vistió rápidamente, eligiendo unos cómodos pantalones oscuros y una discreta blusa gris. Clara se reunió con ella en la tienda, colocando flores frescas en jarrones. «Clara, ¿puedes arreglártela sola hoy? Tengo que salir por un asunto importante». La chica asintió. «Por supuesto, señora Queiroz. Es sábado, suele haber pocos clientes». Aurelia subió a su Fiat blanco y salió a la carretera que llevaba a las casas de campo. Se mantuvo a una distancia prudencial del Mercedes plateado de su marido, que iba delante. En las últimas semanas había aprendido bien sus rutas y costumbres. La carretera serpenteaba entre las colinas y el sol de la mañana se reflejaba en los retrovisores. Esteban conducía despacio, respetando el límite de velocidad. Algo inusual en él, normalmente le gustaba conducir rápido. Al llegar a la esquina de su casa, encendió el intermitente y giró en la familiar entrada. Aurelia pasó de largo,
y aparcó el coche detrás de un pequeño bosquecillo de eucaliptos a 300 metros de la casa. Desde allí tenía una buena vista del camino de entrada y de la terraza de la casa. Sacó el teléfono y marcó el número de Rodrigo Pacheco. Le estoy siguiendo. Acaba de llegar a la casa de campo. Bien. Ten cuidado e intenta pasar desapercibida. Haz fotos de todo lo que parezca importante. Se sentó en el coche, viendo a Esteban abrir la puerta y entrar en el patio. Salió del coche, abrió el maletero y sacó algunas bolsas. Parecían comestibles y botellas de vino. Luego desapareció en la casa. Pasó una media hora. Aurelia empezó a dudar de su juicio. Quizás solo venía a ver cómo estaba la casa. Pero entonces, un taxi se detuvo en la entrada. Bajó una mujer con un ligero vestido de verano, la misma que Aurelia había visto fuera del restaurante. A la luz del día, pudo ver mejor a su rival. Era alta, delgada, de unos 30 años, con el pelo largo y oscuro. Se movía con la seguridad de quien se siente como en casa. Esteban salió a su encuentro, se abrazaron y se besaron, larga y apasionadamente, sin esconderse. Aurelia sintió que le temblaban las manos, pero se obligó a coger el móvil y hacer unas cuantas fotos. La pareja desapareció en la casa. Unos minutos después, aparecieron en la terraza copas de vino y platos de aperitivos. Se sentaron en sillas de mimbre, las mismas que Aurelia había elegido para sus desayunos familiares, al aire libre. La mujer hablaba animadamente, riendo y gesticulando. Esteban la miraba con una expresión en el rostro que Aurelia no había visto en meses. Ella siguió haciendo fotos, intentando captar cada momento de su encuentro. De repente, la mujer sacó unos papeles del bolso. Ella y Esteban se inclinaron sobre ellos, discutiendo algo. Él sacó un bolígrafo y se turnaron para firmar algo. Aurelia hizo zoom con la cámara de su teléfono, intentando ver los documentos, pero estaban demasiado lejos. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. El sol subía y el coche se calentaba, pero Aurelia no se atrevía a encender el aire acondicionado. El ruido del motor podría llamar la atención. Permaneció inmóvil, observando cómo su marido y su amante pasaban el tiempo en su casa, su lugar especial. Hacia las 2 de la tarde, por fin salieron de casa. Esteban cerró la puerta y volvieron a besarse, larga y tiernamente, como personas a las que les cuesta separarse. La mujer sacó el teléfono y llamó a un taxi. 10 minutos después, el coche la llevó de vuelta a la ciudad. Esteban se quedó un rato en la puerta, vigilando el taxi. Luego subió a su Mercedes y se marchó en dirección contraria. Aurelia esperó otros 15 minutos para asegurarse de que no volvía antes de arrancar el motor. De camino a casa, se detuvo en un café de carretera. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener una taza de café. Sacó el móvil y miró las fotos que había hecho, imágenes claras y vívidas que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Esteban y su amante en la terraza de su casa, sus besos, los misteriosos documentos. Aurelia marcó el número de Pacheco. Tengo las fotos, se vieron en la casa de campo y otra cosa, firmaron unos papeles. Eso podría ser importante. ¿Pudiste examinar qué eran esos papeles? No, demasiado lejos, pero ambos los firmaron. Ya veo, envíame todas las fotos de inmediato. Una cosa más. Comprueba los extractos de la cuenta del marido de hoy en cuanto estén disponibles. Si firmaron algo, puede que haya habido transacciones financieras. Aurelia envió las fotos y terminó su café frío. Un dolor sordo le palpitaba en la cabeza, con la imagen aún ante los ojos. Esteban y aquella mujer, riendo en su terraza, bebiendo vino de sus copas. Llegó a casa sobre las 4. En el buzón había una carta del banco, el extracto de la tarjeta de crédito de Esteban. Abrió el sobre. Entre la lista de transacciones destacaba un pago realizado en una joyería hacía 3 días. La cantidad era importante. Habría costado un bonito collar o una pulsera de diamantes. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. He comprobado todo en casa. Todo está en orden. Llegaré tarde. No me esperes despierta. La mañana del domingo estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Aurelia no había dormido en toda la noche. Esteban no había vuelto a casa. Solo había enviado un breve mensaje diciendo que se quedaría en el piso de la ciudad. Había pasado aquellas horas mirando las fotografías tomadas en la casa de campo, sintiendo cada vez un dolor agudo ante lo que veía. A las 8 de la mañana se dirigió a la tienda. El domingo era día libre, pero necesitaba algo en lo que ocuparse.
La habitación vacía olía a flores frescas y a frescor. Aurelia empezó a revisar mecánicamente los ramos de ayer, quitando las flores marchitas y recortando los tallos de las frescas. Sonó el teléfono. El número de Pacheco. Buenos días, señora Queiroz. He estado mirando las fotografías que me envió. Serán muy útiles para el caso. Pero necesitamos más, sobre todo los documentos que firmaron. ¿Cómo los consigo? He hecho averiguaciones sobre la mujer de las fotografías. Se llama Giselle Moré y trabaja como agente inmobiliaria en la agencia Prima Casa. Esos documentos podrían estar relacionados con la compra o venta de propiedades. Aurelia se sentó en su silla, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Giselle Morés. Ahora su rival tenía un nombre. Y eso explicaba la tarjeta de visita de la agencia inmobiliaria encontrada en la chaqueta de Esteban. ¿Qué hago ahora? Continúa tu vigilancia. A juzgar por su comportamiento, se reúnen con regularidad. Y asegúrate de revisar toda la documentación del marido. Extractos bancarios, correo, papeles en el despacho de casa. Después de hablar con el abogado, Aurelia abrió un buscador en su teléfono y tecleó el nombre de Giselle Morés. En la página web de la agencia inmobiliaria apareció su foto, un retrato profesional de una mujer sonriente con el pelo largo y oscuro. La descripción decía que estaba especializada en inmuebles de lujo y que llevaba 5 años en la agencia. Por fin había empezado a llover, tamborileando sobre el tejado de la tienda. Aurelia observó cómo las gotas se deslizaban por el cristal del escaparate, formando fantasiosos dibujos. Su mirada se posó en el ramo de novia que estaba preparando para la ceremonia de mañana. Rosas blancas y lirios, símbolo de pureza y fidelidad. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Esteban. Hola, cariño. Ahora mismo estoy en la casa de campo, comprobando algo sobre esa propiedad de la que te hablé. ¿Por qué no vienes? Hace mal tiempo, pero podríamos comer en la terraza. Aurelia apretó tanto el teléfono que los nudillos se le pusieron blancos. Otra vez iba por ahí. Volvía a mentir. Lo siento, cariño, pero tengo mucho trabajo con la boda de mañana. ¿Quizá en otro momento? Claro, lo entiendo. No me interpondré. Colgó el teléfono y preparó rápidamente su maleta. Esta vez iría mejor preparada. En el coche había una cámara con un buen zoom, que había comprado la noche anterior especialmente para estas ocasiones. La carretera que salía de la ciudad estaba casi vacía. No salía mucha gente con este tiempo. Aurelia aparcó en el mismo sitio, detrás de un bosquecillo de eucaliptos. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una fina llovizna. El Mercedes plateado de Esteban ya estaba aparcado delante de la casa. Sacó la cámara y ajustó el zoom. En la terraza había una mesa, mantel blanco, copas y una botella de vino. Estaba claro que Esteban se preparaba para recibir invitados. 20 minutos más tarde, un taxi familiar se detuvo. Giselle Morés saltó del coche con un elegante paraguas sobre la cabeza. Llevaba un vestido rojo que contrastaba espectacularmente con su pelo oscuro. Esteban la recibió en la entrada. Se besaron y él la ayudó a quitarse la ligera capa. Aurelia fotografió cada movimiento, cada gesto. La cámara captó cómo se acomodaban en la terraza, cómo Esteban abría el vino, cómo se tocaban las copas. La lluvia se intensificaba, pero ellos no parecían notarlo. Giselle hablaba animadamente, y Esteban la miraba con tal adoración que Aurelia se quedó sin aliento. No recordaba la última vez que la había mirado así. 1 hora más tarde entraron en la casa. A través de los grandes ventanales del salón, pudo verlos acomodados en el sofá, el mismo que Esteban y ella habían elegido juntos hacía 3 años. Giselle apoyaba la cabeza en su hombro y él le acariciaba suavemente el pelo. Aurelia siguió tomando fotos, aunque cada disparo resonaba con un dolor en su corazón. Vio que Esteban sacaba del bolsillo una cajita de terciopelo. Debían de ser las joyas que había comprado hacía 3 días. Giselle contempló con embeleso el regalo y luego se arrojó a su cuello. Llovía, pero Aurelia no se movió. Observaba a su marido y a su amante haciendo planes en su casa, bebiendo su vino, sentados en sus muebles. Cada detalle del interior había sido elegido por ella. Las cortinas, las lámparas, los cuadros de las paredes. Ahora todo se convertía en el escenario de una novela ajena. En un momento dado, Giselle sacó de su bolso una carpeta con documentos, la misma de ayer. Volvieron a discutir algo señalando los papeles. Esteban negó con la cabeza, luego cogió un bolígrafo y firmó. Aurelia miró la hora. Eran más de las 3.
Tenía la ropa empapada, pero apenas se dio cuenta. Toda su atención estaba puesta en la pareja de la casa. Parecían tan felices, tan enamorados, como dos actores en una escena romántica perfecta. Hacia las 4, Giselle empezó a arreglarse. Esteban la ayudó a ponerse el abrigo, y se besaron largo rato en la entrada. Luego ella subió a un taxi que se detuvo y se fue. Esteban se quedó parado bajo la lluvia, mirando el coche, y luego volvió a entrar. Aurelia esperó otra media hora. Esteban salió de la casa, cerró la puerta con cuidado y se marchó. Solo entonces se permitió llorar, en silencio, tragándose las lágrimas junto con las gotas de lluvia. Con manos temblorosas sacó el teléfono y marcó el número de Pacheco. «Tengo fotos nuevas», y estaban firmando unos papeles otra vez. «¿Oíste algo de su conversación?» «No, estaba demasiado lejos. Pero él le dio algo en una caja de terciopelo, probablemente la joya que compró el otro día». «De acuerdo. Envíame todas las fotos. Una cosa más. Tenemos que reunirnos mañana. Es hora de ponerse en marcha». El lunes empezó con una llamada decisiva a Rodrigo Pacheco. Aurelia aún no había tenido tiempo de terminar su café matutino cuando el abogado la llamó él mismo, lo que era extremadamente raro. «Señora Queiroz, he revisado todas las fotografías y documentos. Tenemos pruebas suficientes para un juicio, pero tenemos que actuar con rapidez. Estos documentos que están firmando, estoy bastante seguro de que tienen algo que ver con bienes inmuebles». Aurelia se sentó a la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente su café frío. «¿Qué sugieres?» «Tenemos que pillarles con las manos en la masa. Tengo un policía amigo, Enrique Silva. Él puede registrar oficialmente el adulterio. Eso nos dará ventaja ante el tribunal en la división de bienes». Su mano tembló. La taza tintineó contra el platillo. «¿Hoy mismo?» «Cuanto antes, mejor. A juzgar por las fotos, se reúnen en la casa de campo casi todos los días. Tenemos que pillarlos allí juntos, con testigos oficiales». Aurelia miró por la ventana. La mañana soleada parecía demasiado luminosa para lo que tenía que hacer. El Mercedes plateado de Esteban estaba aparcado en la entrada. Él seguía durmiendo en el piso de arriba, pues había vuelto tarde la noche anterior. «De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Actúa como siempre. Vayan al trabajo y ocúpense de sus asuntos. Yo organizaré la vigilancia de la casa. En cuanto aparezcan juntos, actuamos». En la tienda, Aurelia no podía concentrarse en su trabajo. Confunde 2 veces los pedidos y responde distraídamente a las preguntas de los clientes. Clara miró preocupada a su jefa, pero guardó silencio. En las últimas semanas se había acostumbrado a su extraño comportamiento. Esteban llamó hacia el mediodía. «Cariño, no me esperes esta noche para cenar. Reunión importante con los contratistas fuera de la ciudad». «Por supuesto, cariño. Que tengas una buena reunión». Su voz sonaba tranquila, aunque le temblaban las manos. En cuanto colgó, marcó el número de Pacheco. «Está saliendo de la ciudad. Dijo que tenía una reunión con los contratistas». «Mi hombre ya está vigilando la casa. Estamos esperando». Las 2 horas siguientes se prolongaron interminablemente. Aurelia trató de dedicarse a sus tareas habituales. Recibir las entregas de flores, preparar los ramos, revisar el papeleo. Pero todos sus pensamientos estaban allí, en la casa de campo. A las 3 en punto, Pacheco llamó. «Ya están los dos. Conduce hasta la casa dentro de 1 hora. Te espero en el desvío de la autopista con el agente Silva». Aurelia cerró la tienda y se disculpó con Clara por haberse ido tan pronto. Subió a su coche y condujo por la carretera que ya conocía. En la curva del pueblo la esperaban 2 coches. El Audi negro de Pacheco y un coche de policía. Rodrigo Pacheco, con su traje oscuro, tenía un aspecto tranquilo y serio. A su lado estaba el agente Silva, un hombre alto de mirada atenta y bigote bien recortado. «Señora Queiroz, lo tenemos todo preparado», dijo Pacheco en voz baja y clara. «El oficial Silva registrará oficialmente el hecho de la traición. Esto nos dará una seria ventaja en la división de bienes». Enrique Silva asintió. «Haré un informe en el acto. Intenta mantener la calma pase lo que pase». Se dirigieron a la casa en un convoy de 3 coches. Aurelia conducía su Fiat, sintiendo que el corazón se le aceleraba. En la puerta se detuvieron. El Mercedes plateado de Esteban estaba en la entrada. «¿Preparada?» Pacheco la miró interrogante. Aurelia asintió y sacó las llaves de casa. La puerta se abrió en silencio. Esteban había engrasado las bisagras hacía poco. Caminaron por un sendero de piedra decorativa que ella misma había elegido hacía 3 años. De la terraza llegaban voces y risas.
Aurelia subió primero los escalones, seguida de Pacheco y el oficial Silva. Esteban y Giselle estaban sentados en sillones de mimbre con una botella de vino y 2 copas entre los dos. Esteban los vio primero. Se levantó bruscamente tirando la copa. El vino tinto se esparció por el mantel blanco que Aurelia había comprado el año pasado en Sao Paulo. ¿Qué significa todo esto? Su voz sonaba ronca. Eso es lo que quería preguntarte. Se maravilló Aurelia ante la tranquilidad de su voz. ¿Me presentas a tu amiga? Giselle Moré se puso pálida, pero no se movió de su asiento. Se sentó derecha, con las manos en el regazo, y solo sus dedos frotaban nerviosamente la servilleta. El agente Silva se adelantó, sacando su identificación oficial. Agente de policía Enrique Silva. Vengo por el acta oficial de adulterio. Eso es ridículo. Esteban intentó sonreír, pero le salió poco convincente. Tenemos una reunión de negocios. La señora Moraes es agente inmobiliaria y estamos discutiendo la compra de un terreno. ¿Con vino e informalidad? Pacheco sacó una carpeta de fotografías. Tenemos pruebas de sus reuniones regulares aquí, y no solo aquí. Giselle finalmente se levantó. Será mejor que me vaya. Quédese, señora Moraes. La voz del oficial Silva sonaba firme. Necesito hacer un informe oficial. Esteban se volvió hacia Aurelia. ¿Me han estado siguiendo? ¿Contratado investigadores privados? No, cariño. Solo te vi arruinar nuestras vidas. En nuestra casa, en nuestra terraza. Pacheco extendió los papeles sobre la mesa. Esteban Queiroz, como su abogado, debo informarle que el hecho del adulterio da a su cónyuge una ventaja significativa en la división de bienes, sobre todo teniendo en cuenta el uso de la propiedad compartida para reunirse con su amante. Giselle se estremeció al oír la palabra, pero guardó silencio. Esteban se hundió pesadamente en su silla. Lo has entendido todo mal. ¿En serio? Pues explícame en qué me he equivocado con estas fotos. Aurelia cogió una carpeta de la mesa y empezó a exponer las fotos una a una. Aquí estáis besándose en la entrada. Aquí estás bebiendo vino de nuestras copas. Aquí le regalas una joya, la misma que compraste la semana pasada. El agente Silva fotografiaba metódicamente la escena y tomaba notas en su cuaderno. Pacheco hablaba tranquilamente por teléfono, haciéndose a un lado. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Aurelia miró directamente a los ojos de su marido. Esteban permanecía en silencio, mirando la dispersión de fotografías sobre la mesa. Giselle permanecía inmóvil, con el rostro blanco como la tiza. Señor Queiroz, ¿sabe usted que estos documentos que firmó aquí con la señora Moraes pueden ser invalidados si se demuestra que fueron firmados bajo coacción o como resultado de un engaño? La voz de Pacheco sonaba profesionalmente fría. Esteban se estremeció. ¿Qué documentos? Los mismos que firmaste aquí ayer y anteayer. Tenemos fotos. Giselle habló por fin. Tenemos que explicarlo todo. Cállate. Esteban la cortó bruscamente. El oficial Silva terminó de escribir. He redactado un protocolo. Señora Queiroz tendrá que firmarlo. Y usted, señor Queiroz, también. El tiempo pareció detenerse en la terraza de la casa de campo. Esteban estaba sentado en una silla, encorvado y mirando a un punto. Giselle frotaba nerviosamente la correa de su caro bolso. El agente Silva reunía metódicamente documentos, y Rodrigo Pacheco hablaba tranquilamente por teléfono, retirándose a la barandilla de la terraza. Aurelia se quedó de pie en la entrada de la casa, contemplando aquella escena que le parecía casi irreal. El sol se deslizaba lentamente hacia el ocaso, coloreando el cielo con tonos rosados. En algún lugar a lo lejos, los pájaros cantaban, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de ponerse patas arriba. Tenemos que hablar, Esteban rompió por fin el silencio. En privado. Todas las conversaciones ahora, solo en presencia de un abogado. Pacheco terminó la llamada y volvió a la mesa. Y le aconsejo encarecidamente, señor Queiroz, ver a un abogado también. Giselle se levantó, ajustándose el vestido. Creo que ya me voy. No. La voz de Aurelia sonó inesperadamente firme. Te quedarás aquí hasta que averigüemos qué documentos firmaste con mi marido. Rodrigo Pacheco sacó una nueva carpeta de su maletín. Tengo razones para creer que estos documentos se refieren a bienes inmuebles. ¿Quizá un intento de rehipotecar la propiedad antes del divorcio? Esteban se volvió bruscamente hacia él. No tienes derecho a... Sí lo tengo. Como abogado de su esposa, tengo derecho a proteger sus intereses. Y en este momento,
Estoy muy interesado en saber por qué un agente inmobiliario de propiedades de lujo se reúne regularmente con usted en una casa que es propiedad conjunta con su esposa. Giselle se puso aún más pálida. Esteban, ¿no podemos realmente tener una explicación? ¡Cállate!, casi lo gritó, saltando de su silla. El oficial Silva se adelantó. Señor Queiroz, le recomiendo que se calme. Aurelia se acercó a la mesa y cogió una de las copas de vino sin terminar. Eran sus copas de boda, cristal fino grabado, un regalo de su madre. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Giró la copa entre sus manos, observando el sol poniente jugar en las facetas del cristal. No el engaño, no las mentiras. Es que la trajiste aquí, a nuestra casa. Usaste nuestras cosas, nuestros recuerdos. Esteban se hundió en su silla, evitando la mirada de ella. No lo entiendes. No, eres tú quien no lo entiende. Ella dejó su vaso con cuidado sobre la mesa. Lo entiendo todo perfectamente. Entiendo por qué has evitado venir aquí conmigo durante los últimos meses. Por qué ha estado inventándose interminables reuniones de negocios. ¿Por qué empezaste a hablar de comprar la propiedad vecina? Rodrigo Pacheco tomaba notas en silencio en su cuaderno. El agente Silva seguía tomando fotos, cada objeto de la mesa, cada documento, cada detalle de esta escena. Señora Moraes, Aurelia se volvió hacia la amante de su marido. Usted es una agente inmobiliaria profesional, ¿verdad? Especializada en propiedades de lujo. Dígame, ¿suele firmar documentos durante los encuentros románticos con los clientes? Giselle se estremeció. Ya, no es lo que piensas. ¿En serio? ¿Entonces qué es? ¿Una cena de negocios con vino de mis copas de boda? ¿Asesoramiento profesional en el sofá que elegí? ¿O quizás una discusión sobre inversiones inmobiliarias bajo una romántica puesta de sol? Esteban finalmente levantó la vista. Basta. Solo estás empeorando las cosas. ¿Peor? Aurelia sonrió amargamente. ¿Cuánto peor? Que me engañes en nuestra propia casa, que firmes unos documentos secretos, que le regales joyas. Sacó del bolso un recibo de la joyería. Por cierto, bonito collar. Va muy bien con su vestido, señora Moraes. Giselle se tocó la joya que llevaba al cuello, una fina cadena con un colgante de diamantes. Rodrigo Pacheco intervino de nuevo. Señor Queiroz, le sugiero encarecidamente que haga copias voluntarias de todos los documentos que ha firmado recientemente. Le conviene hacerlo. Por lo demás, ¿qué? Esteban intentó esbozar una sonrisa, pero le salió poco convincente. Si no, los llevaremos a los tribunales, junto con una auditoría completa de todas tus transacciones financieras del último año. Giselle se levantó bruscamente. Esteban, tenemos que confesar. Es lo mejor. Siéntate. Volvió a levantar la voz, pero ella no le hizo caso. No, ya basta. No voy a ser cómplice de esto. Se volvió hacia Aurelia. Su marido planeaba volver a registrar esta casa y el lote a una empresa fantasma, y luego venderlo todo a un precio infravalorado. Esteban se levantó de un salto, pero la agente Silva fue más rápida y se interpuso entre él y Giselle. Tengo los documentos, continuó ella, sacando una carpeta de su bolso. Todos los contratos, todos los esquemas. Se supone que debo ayudar a tramitar el trato de forma profesionalmente. Rodrigo Pacheco cogió rápidamente la carpeta. Esto explica muchas cosas. Intentar ocultar bienes antes de un divorcio es un delito grave. Aurelia miró a su marido, sin reconocerle. ¿Dónde se había metido el hombre cariñoso y atento con el que se había casado 5 años atrás? Tenía delante a un hombre extraño, confuso, enfadado, pillado infraganti. Así que lo tenías todo planeado. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. Una aventura con un agente inmobiliario para ayudar a ocultar la propiedad. Reuniones secretas en la casa de campo. Documentos falsos. Esteban se quedó callado mirando al suelo. Giselle se asomó a la barandilla de la terraza, rodeándose con los brazos. ¿Sabes qué es lo curioso? Aurelia se acercó al borde de la terraza. Quiero decir que esperé hasta el último minuto estar equivocada, que todo fuera un ridículo malentendido, que no podías hacerme esto, a nosotros. Rodrigo Pacheco y el oficial Silva estaban extendiendo sobre la mesa los documentos encontrados en la carpeta de Giselle. Planes de rehipoteca inmobiliaria, contratos con empresas fantasma, borradores de poderes notariales, todas las pruebas de un engaño cuidadosamente planeado. Aurelia estaba en la entrada de la casa,
mirando el jardín que Esteban y ella habían planeado juntos. Los manzanos plantados hacía 3 años ya habían empezado a dar fruto. Los rosales del camino los había elegido ella misma, variedades raras traídas de un vivero de São Paulo. Señora Queiroz, Pacheco se le acercó con una carpeta de documentos. Aquí hay material suficiente para una demanda seria. Su marido trató de llevarse ilegalmente la propiedad antes del divorcio, que ni siquiera se molestó en discutir conmigo. Cogió la carpeta pero no la abrió. Simplemente lo decidió por su cuenta, como siempre. Esteban se volvió bruscamente. ¿Qué iba a hacer? Nunca habrías aceptado divorciarte así como así. ¿Por las buenas? Aurelia lo miró desconcertada. ¿Quieres decir que el engaño, la mentira, la manipulación de la propiedad son así nomás para ti? Giselle se levantó de su asiento. Esteban, me voy. Mi abogado hablará contigo mañana. Señora Moraes, el oficial Silva le bloqueó el paso. Tendrá que declarar sobre su participación en este esquema. Ella se puso aún más pálida. Yo solo hacía mi trabajo. ¿Trabajo? Aurelia sonrió amargamente. ¿Así que tener una aventura con un cliente casado forma parte de tus obligaciones profesionales? Esteban golpeó con el puño la barandilla de la terraza. ¡Basta! Ya tienes lo que querías. Pruebas, testigos, documentos. Ahora puedes disfrutar de tu venganza. ¿Venganza? Negó con la cabeza. ¿De verdad crees que esto es venganza? Solo protejo lo que hemos construido juntos. O mejor dicho, lo que queda de ello. Rodrigo Pacheco intervino. Señor Queiroz, le conviene no agravar la situación ahora. Intento de enajenación ilegal de propiedad es un cargo grave. En la entrada se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Un momento después, un hombre vestido de riguroso traje se acercó a la terraza. El abogado de Esteban por fin había contestado al teléfono. «Déjenos solos», señaló con la cabeza a todos los presentes. «Necesito hablar a solas con mi cliente». Rodrigo Pacheco negó con la cabeza. «Me temo que no es posible. El agente Silva aún no ha terminado de redactar el informe». Aurelia paseó lentamente por la terraza, tocando con la punta de los dedos objetos familiares. Las sillas de mimbre que habían elegido juntos, la mesa de teca que habían traído de sus viajes, los jarrones de flores que ella misma preparaba cada semana. Sobre la mesa aún estaban las copas de vino sin terminar, las copas de su boda que guardaban el recuerdo del día más feliz de sus vidas. Ahora se habían convertido en la prueba física de la infidelidad. «Sabes», se volvió hacia su marido, «te quería de verdad, ¿no? Incluso cuando empecé a sospechar, seguía esperando equivocarme». Esteban se dio la vuelta, mirando hacia el jardín que oscurecía. «Las cosas han cambiado. Nosotros hemos cambiado». «No, solo tú has cambiado. Decidiste que tenías derecho a dirigir solo nuestra vida en común, nuestro hogar, nuestro futuro». Su abogado se apresuraba a anotar algo en un cuaderno, echando de vez en cuando miradas preocupadas a la carpeta que Pacheco tenía en las manos. Giselle seguía de pie junto a la barandilla, como una estatua congelada bajo el sol poniente. La oficial Silva terminó de redactar el protocolo. «Señora Moraes, tiene que firmar aquí y aquí. Y usted, señor Queiroz, también». Esteban cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano mientras firmaba, desparramada, irregular, tan distinta de su pulcra caligrafía habitual. «¿Y ahora qué?», preguntó, sin mirar a su mujer. «¿Y ahora qué?». Aurelia se dirigió hacia la salida de la terraza. «Ahora nuestros abogados se comunicarán entre ellos. No tenemos nada más que hablar». Bajó los escalones hacia el jardín. El aire fresco del atardecer estaba impregnado de la fragancia de las rosas en flor, las mismas rosas que ella había plantado una vez con tanto amor y esperanza. A lo lejos, la ciudad bullía, pero aquí, en su ahora antiguo refugio del mundo, reinaba un silencio casi ominoso. Esteban gritó algo tras ella, pero ella no se volvió. Su Fiat estaba en la puerta, blanco, limpio, tan pulcro como toda su vida hasta aquel día. Se puso al volante y arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba la terraza de su casa de campo. Esteban estaba de pie en la barandilla. Su figura se perfilaba claramente contra el cielo del atardecer. Giselle se quedó inmóvil a su lado, apoyando la mano en su hombro. Parecían la pareja perfecta frente a la puesta de sol perfecta. Aurelia se detuvo en la carretera que conducía a la ciudad. En la guantera había una carpeta de documentos, prueba de la traición que ahora determinaría su futuro.